El cielo sobre Manhattan estaba cubierto por una capa espesa de nubes grises que presagiaban tormenta, como si el universo supiera que algo estaba a punto de cambiar, que una verdad cuidadosamente enterrada estaba lista para salir a la superficie y desatar un vendaval capaz de arrasar con todo a su paso. Camila Herrera subió los últimos escalones del edificio empresarial más imponente de Park Avenue con el corazón palpitando en un ritmo ansioso, los tacones resonando sobre el mármol pulido como tambores de guerra. Apretaba contra su pecho una carpeta con informes que no había leído, no porque no pudiera, sino porque su mente estaba atrapada en la mentira que llevaba arrastrando durante casi 6 meses. Mentira que había comenzado siendo una estrategia inocente, casi una broma, una pequeña actuación para ayudar a su mejor amiga en una situación desesperada, y que sin embargo había crecido hasta convertirse en una telaraña en la que ahora ella misma estaba atrapada. Se detuvo frente a las puertas de cristal del piso 44, donde brillaban las letras plateadas de Evans International Holdings. Tomó aire. Se ajustó la blusa, alisó con manos temblorosas la falda lápiz que delineaba sus curvas y empujó las puertas hacia adentro, intentando que su expresión fuera la de una secretaria competente y segura, y no la de una mujer a punto de enfrentarse al hombre más implacable del mundo corporativo, Alexander Evans. Él no solo era su jefe, era el CEO, el dueño de todo. El hombre que movía cifras de 7 dígitos con una llamada, que destruía empresas con una sola palabra, que tenía el poder de convertir a alguien en una estrella o en polvo. Y también, sin que él lo supiera, era el centro de su mentira. Camila había asumido el puesto de secretaria ejecutiva de Alexander bajo una identidad falsificada. Su nombre era real, su currículum impecable también, pero la historia detrás de cómo había llegado allí era una farsa. Su amiga, Luciana, antigua secretaria de Alexander, había quedado embarazada tras un breve romance con un socio de la compañía y necesitaba desaparecer por unos meses sin que nadie hiciera preguntas. Camila, que en ese momento se encontraba desempleada y desesperada por conseguir ingresos, se ofreció a cubrir su lugar temporalmente, haciéndose pasar por la recién contratada mientras Luciana estaba de licencia médica. Todo era temporal. Una farsa de semanas. Pero el tiempo había pasado, y Camila había demostrado ser tan buena en su papel, tan eficiente, discreta y profesional, que Alexander jamás sospechó. Peor aún, había empezado a confiar en ella. A buscarla. A observarla. A depender de su presencia de una forma que Camila nunca imaginó. Y ahora, esa mentira tenía fecha de vencimiento. Porque Luciana estaba de regreso. Y Alexander quería respuestas. Cuando Camila entró en su oficina, él estaba de pie junto al ventanal, con las manos en los bolsillos del traje oscuro, la espalda recta, los hombros tensos. Se giró al escucharla y la miró con esa intensidad suya que siempre la hacía tambalear. Alto, elegante, con ese rostro anguloso y severo que rara vez mostraba emoción, Alexander era la imagen perfecta del poder masculino. Pero esa tarde, había algo en su mirada que la hizo tragar saliva. Algo parecido al hielo. Camila, dijo, con voz grave. Siéntate. Lo hizo en silencio, colocando la carpeta sobre el escritorio, sin atreverse a sostenerle la mirada. ¿Todo bien, señor Evans? Eso dependerá de tu respuesta. ¿Disculpe? Él lanzó sobre el escritorio una hoja impresa. Ella la miró. Era una captura de pantalla de un correo. Firmado por Luciana Herrera. Con un agradecimiento dirigido al mismo contacto que ella había estado utilizando durante meses. Su voz tembló. Yo puedo explicarlo. Te escucho. Camila cerró los ojos por un segundo. Todo iba a derrumbarse. Su trabajo. Su reputación. La confianza que, por primera vez en su vida, había sentido que construía. Luciana es mi hermana, mintió, sin saber por qué lo hacía, sin comprender por qué, en lugar de confesar, agregaba otra capa a la mentira. ¿Tu hermana? Sí. Ella tenía este trabajo, pero tuvo una emergencia médica. Me pidió que la cubriera temporalmente. No quería perder el puesto. Yo necesitaba trabajar, y acepté. Sé que estuvo mal. Sé que no debí. Pero yo, necesitaba esto. Alexander la miró largo rato, en silencio. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos, oscuros. Finalmente se sentó frente a ella, cruzando las manos. ¿Sabes qué es lo más preocupante de todo esto? Que no me di cuenta. Que confié en ti. Que te dejé entrar en mi vida, en mi espacio, en mis rutinas, y no sospeché. Porque eras perfecta. Porque eras exactamente lo que necesitaba. Camila sintió una punzada en el pecho. No fue por maldad. Nunca quise hacerte daño. Solo mentiste, interrumpió él, con voz baja pero firme. Y eso cambia todo. Se hizo un silencio espeso. Ella no supo qué decir.
Él se levantó. Estás despedida. Su mundo se derrumbó en una palabra. Por favor, susurró. Alexander. Él la miró. Y por primera vez, algo en sus ojos se quebró. No me llames así. Ya no. Camila salió de la oficina sin mirar atrás, con las lágrimas contenidas, con el corazón roto, con la certeza de que lo había perdido todo. Lo que no sabía era que Alexander, al cerrar la puerta, se apoyó contra ella y cerró los ojos. Porque esa mentira, esa traición, le dolía más de lo que jamás imaginó. Porque no era solo una secretaria. No era solo una empleada. Era ella, Camila. Y él, aunque no quisiera admitirlo, estaba enamorado. Las puertas del ascensor se cerraron tras ella con un golpe seco y definitivo, como si la despedida hubiera sido sellada no solo con palabras, sino con la fuerza invisible de una realidad que ya no podía cambiarse. Camila bajó los 44 pisos de Evans International con la garganta cerrada, el estómago encogido y el corazón hecho añicos. Cada número que descendía en la pantalla digital parecía una cuenta regresiva hacia el abismo de su vergüenza. Cuando llegó al vestíbulo, no pudo sostener más la compostura. Salió a la calle con pasos torpes, se perdió entre los taxis y la gente apresurada, y caminó sin rumbo fijo bajo la lluvia que acababa de comenzar, sin paraguas, sin abrigo, sin rumbo. No sabía a dónde ir. Su departamento compartido con 2 estudiantes era un lugar demasiado pequeño para contener tanta tristeza. El parque más cercano estaba enlodado. Terminó sentada en una banca de la estación de metro, empapada, temblando, con las manos en el regazo y los ojos perdidos. Todo había terminado. Su trabajo, su oportunidad, su mentira. Y, lo peor de todo, la relación con Alexander. Aunque jamás se atreviera a llamarlo así abiertamente, aunque siempre le dijera señor Evans con profesionalismo y distancia, en su mente, él era Alexander. El hombre que la miraba desde el otro lado del escritorio con una intensidad que le removía las entrañas. El que le confiaba sus horarios personales, sus comidas favoritas, sus preferencias más íntimas de trabajo. El que había comenzado a dejar notas breves escritas a mano en los márgenes de los informes. El que alguna vez, sin decirlo, había comenzado a buscarla con la mirada apenas entraba a la oficina. Lo había perdido. No por falta de capacidad. No por fallar en su rol. Sino por una mentira que nunca debió haber contado. Aunque su intención no fue herirlo, lo hizo. Y eso era lo que más le dolía. Porque ella, lo amaba. No lo había planeado. No había sido parte del engaño. Pero había sucedido. En cada gesto, en cada día compartido, en cada pequeño intercambio que construyó una confianza silenciosa y preciosa. Mientras tanto, en la oficina del piso 44, Alexander Evans estaba sentado en su sillón de cuero negro, con la mirada fija en la pantalla de su laptop, aunque no veía nada. Su mente estaba atrapada en el rostro de Camila. En la forma en que lo miró antes de salir. En las lágrimas que no llegaron a caer, pero que pendían de sus pestañas como cristales suspendidos. Maldita sea, pensó. ¿Por qué no le gritó más fuerte? ¿Por qué no le pidió que se quedara? Porque era un hombre racional. Porque no podía permitirse perder el control. Porque el CEO de Evans International no se enamoraba de sus secretarias. Ni siquiera cuando esas secretarias tenían una sonrisa que lo desarmaba, una inteligencia que lo retaba, una voz que era lo único que lo calmaba después de un día de caos. Golpeó el escritorio con fuerza. Una parte de él quería olvidarla. Enterrar esa historia. Contratar a alguien nuevo, enfocarse en el trabajo, seguir adelante. Pero otra parte, una más honesta, más humana, más dolida, no podía. Porque cada rincón de esa oficina le hablaba de ella. El lápiz rojo que siempre usaba para marcar sus papeles. La planta que había colocado en la esquina, para traer vida, había dicho. Su taza con dibujos de gatos que siempre olvidaba lavar. Alexander se levantó de golpe. No podía seguir allí. Salió sin decir nada, tomó su coche, y manejó sin rumbo. Acabó frente a la casa de su hermana, Victoria. Ella lo recibió con sorpresa. «¿Alexander? ¿Qué haces aquí a esta hora? Necesito un whisky. Eso suena mal. Es peor de lo que parece». Se sentaron en el sofá. Victoria le sirvió un trago. Él bebió de un sorbo. «¿Es por trabajo?» «Sí». «Y no». Ella lo miró con esa perspicacia suya. «¿Es por una mujer?» Alexander no respondió. Victoria lo observó en silencio. «Hace años que no te veía así. Así como, humano. Vulnerable. Herido». «No estoy herido. Estás enamorado». Alexander se levantó. «No seas ridícula». «No lo soy. Solo tú no lo quieres admitir». Alexander dejó el vaso sobre la mesa. «Era una mentira. Me usó. ¿O fue un error?»
¿Un favor mal calculado? ¿Y tú? Tú no te fuiste enamorando de ella sin darte cuenta. Victoria, por favor, tú decides, hermano. Puedes seguir castigándola, o puedes preguntarte por qué su ausencia te duele más que cualquier traición que hayas sufrido. Alexander se marchó sin responder. Pero las palabras de su hermana lo siguieron toda la noche. Y al día siguiente. Y al siguiente. Hasta que no pudo más. Contrató un investigador. Necesitaba saber quién era realmente Camila Herrera. Lo que descubrió lo dejó en silencio durante horas. No tenía antecedentes. Había estudiado becada. Trabajaba desde los 17. Había cuidado a su madre enferma. Nunca había cometido un fraude. Todo lo que hizo fue por lealtad. Por ayudar. Por sobrevivir. Entonces, ¿por qué lo sentía como una traición? Porque no se lo dijo. Porque lo dejó enamorarse de una versión que no era completa. Pero aún así, era ella. Camila. La mujer que, incluso sin quererlo, se había metido bajo su piel. Decidió buscarla. Pero ella no estaba. Había dejado su apartamento. Había cambiado su número. No respondía correos. Había desaparecido. Y eso, por primera vez en su vida, lo hizo sentir impotente. Porque Alexander Evans no era un hombre que perdiera. Pero esta vez, había perdido más que una secretaria. Había perdido la única mujer que realmente lo había mirado como un hombre. Y no como un CEO. La ciudad no se detiene por el corazón roto de nadie. Las luces siguen encendiéndose, los trenes llegan y parten. Las calles se llenan de pasos ajenos, de historias que se cruzan sin tocarse. Camila lo entendió en carne propia mientras se desplazaba como una sombra entre el bullicio de Nueva York, tratando de no derrumbarse, de no perder la poca dignidad que le quedaba después de haber sido despedida de forma tan brutal, de haber visto en los ojos de Alexander no solo decepción, sino algo mucho peor, desilusión. Se instaló temporalmente en el sofá de una amiga de la universidad, en un apartamento minúsculo en Queens, donde el sonido de los vecinos discutiendo era constante y el agua caliente duraba escasos minutos. Cambió su número de teléfono. Cerró sus redes sociales. No respondió los correos de la empresa. Quería desaparecer. No porque no quisiera pelear, sino porque no tenía fuerzas. Estaba vacía. Se levantaba cada mañana con un nudo en el estómago, buscaba trabajo en portales que ofrecían salarios indignos, comía poco, dormía menos. Durante el día caminaba por la ciudad, sin rumbo, con los auriculares puestos para ahogar los pensamientos, mientras repasaba una y otra vez cada momento vivido en la oficina de Evans International, cada conversación con Alexander, cada mirada robada, cada sonrisa fugaz que se le había escapado sin permiso. No podía evitarlo. Él estaba en todo. En el café que solía traerle sin que ella lo pidiera. En el aroma del perfume que aún sentía en su abrigo. En la forma en que nadie más la había hecho sentir tan vista, tan valorada, tan intensamente deseada sin siquiera tocarla. Y, sin embargo, todo había sido arruinado por su mentira. Una mentira nacida del miedo, de la necesidad, de la desesperación. Pero mentira al fin. Un día, agotada de no hacer nada, Camila decidió dejar de esconderse. Se levantó temprano, alisó su cabello con esmero, se maquilló con sutileza y salió a recorrer agencias de empleo. Entregó currículums en oficinas pequeñas, se sentó a esperar entrevistas con ejecutivos que no la miraban a los ojos, que solo veían en ella una mujer más. Nada que ver con la forma en que Alexander la miraba. Pero debía seguir. Debía volver a ser la mujer que había sido. En una de esas agencias, le ofrecieron un puesto temporal como asistente administrativa en una editorial de libros independientes. El salario era bajo. El ambiente, caótico. Pero aceptó. No por ambición, sino por necesidad. Y también porque en medio de todo, había algo reconfortante en el olor a papel, en el desorden creativo, en el sonido de las teclas escribiendo nuevas historias. Camila se dedicó con disciplina. Organizaba agendas, coordinaba reuniones, atendía llamadas. Nadie la conocía. Nadie la juzgaba. Allí podía ser ella misma. O al menos, la versión que intentaba reconstruir. Pasaron 2 meses. Y un día, mientras tomaba café en la pequeña cocina de la editorial, escuchó que uno de los editores hablaba sobre un próximo evento, una presentación de nuevos talentos del mundo empresarial que habían decidido escribir libros sobre liderazgo, éxito y superación personal. Va a ser un evento enorme, decía el editor. Viene gente de todas partes. Incluso ese CEO famoso, ¿cómo se llama? ¿El de las torres en Park Avenue, Evans? Preguntó otra asistente. Ese. Alexander Evans. Va a presentar su primer libro. El precio del poder. Camila sintió que el estómago le daba un vuelco.
Dejó la taza sobre la mesa con tanto cuidado como si fuera a romperse. Alexander. Él iba a estar ahí. Después de todo ese tiempo. Después de tanto silencio. Después de tantas noches llorando en soledad. Iba a estar a solo unas cuadras, en un auditorio abierto al público. El evento sería el viernes. Ella lo supo desde ese momento, no debía ir. Era una locura. ¿Qué sentido tenía? Pero durante los días siguientes no pudo pensar en otra cosa. Y cuando llegó el viernes, se puso su mejor vestido negro, recogió el cabello, se pintó los labios de rojo y salió hacia el auditorio. Nadie la reconocería. Y ella solo necesitaba verlo. Una última vez. El lugar estaba lleno. Ejecutivos, periodistas, fotógrafos. Camila se sentó al fondo, en una esquina, con la vista perfecta del escenario. Y cuando él salió, todo el aire desapareció de la sala. Alexander lucía imponente. Traje oscuro, camisa blanca sin corbata, el cabello ligeramente más largo, la misma mirada firme, dominante. Pero había algo nuevo en él. Algo que solo ella reconocía. Una sombra. Un vacío. El evento siguió con discursos, preguntas, comentarios. Él respondió con seguridad. Pero cuando habló sobre la traición silenciosa, su mirada vagó por el auditorio. Y se detuvo en ella. Fue un segundo eterno. Alexander la vio. Y no apartó la mirada. Camila sintió que todo su cuerpo temblaba. Pero no huyó. Lo sostuvo. Porque no había más máscaras. No había más mentiras. Solo estaban ellos. La verdad y la herida. Él siguió hablando, pero sus palabras eran otra cosa. Hablaba de decisiones difíciles. De cómo el poder podía aislar. De cómo a veces se cometían errores por orgullo. Y de cómo había cosas que el tiempo no borraba. Al finalizar el evento, Camila salió antes de que terminara el aplauso. Caminó rápido. Pero antes de llegar a la puerta, alguien la sujetó por la muñeca. Se giró. Alexander estaba allí, con los ojos encendidos. No te vayas. Ella lo miró. No sé si debería estar aquí, yo sí. Porque no he dejado de pensar en ti. Porque necesito escucharte. Porque necesito decirte algo. Camila tragó saliva. ¿Qué? Que no estoy enojado. Estoy herido. Pero más que eso, estoy perdido sin ti. Sus ojos se humedecieron. Yo no quería mentirte. Fue por ayudar. Por miedo. Y después, cuando quise decirte la verdad, ya era demasiado tarde. Y ahora estoy aquí. Y no me escondo más. Se quedaron en silencio. El mundo se detenía de nuevo. Como aquella vez en su oficina. Como si el destino les diera una segunda oportunidad. Él le tocó el rostro con suavidad. Aún te amo. Y Camila, con la voz rota, respondió. Yo nunca dejé de hacerlo. Y el resto, era solo cuestión de tiempo. La noche se había instalado con una lentitud pesada sobre la ciudad, cubriendo los rascacielos de Manhattan con una capa de sombras y reflejos. Las luces de neón parpadeaban como testigos silenciosos del momento en que Camila, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, seguía los pasos decididos de Alexander Evans a través del lobby del auditorio, cruzando pasillos hasta llegar a una sala privada que parecía haber sido preparada con anticipación. No intercambiaron palabras mientras caminaban. No hacía falta. La tensión entre ellos era tan densa que bastaba con el roce de sus manos, con las miradas fugaces que se robaban de tanto en tanto, como si ambos tuvieran miedo de que al hablar, la ilusión se rompiera. Una vez dentro, él cerró la puerta detrás de ella. La habitación estaba tenuemente iluminada, decorada con sobriedad. Un par de sillones de cuero, una mesa baja con botellas de agua, libros apilados. Pero todo eso era irrelevante. Porque lo único que existía en ese instante era la distancia de 1 metro entre ellos. Y todo lo que no se habían dicho. Alexander fue el primero en romper el silencio. Su voz salió más baja de lo que ella recordaba, cargada de una emoción que no podía ocultar. No pensé que te volvería a ver. Yo tampoco. Pero aquí estás. Aquí estoy. ¿Por qué viniste, Camila? Ella bajó la mirada. Tomó aire. Y dijo la verdad. Porque te extraño. Porque no puedo pasar un solo día sin pensar en ti. Porque aunque sé que todo empezó como una mentira, lo que sentí, lo que siento, es real. Lo ha sido siempre. Alexander dio un paso hacia ella. Luego otro. Hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para rozar su rostro con la yema de los dedos. Yo también te extrañé. Más de lo que estoy dispuesto a admitir. Porque odié que me mintieras. Pero odié más la idea de no volver a verte. Ella sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazaban, pero las contuvo. No quería que ese momento fuera de tristeza. Quería que fuera un punto de partida.
No espero que me perdones de inmediato. Solo, ¿crees que esto se trata de perdón? No, se trata de decidir si estamos dispuestos a arriesgar otra vez. Porque te quiero. Pero no sé cómo reconstruir lo que teníamos. No con tantas grietas. Entonces empecemos de nuevo. Sin máscaras. Sin cargos. Sin mentiras. Solo tú y yo. Alexander la miró. Y en sus ojos, ella vio algo que no había visto antes: miedo. El CEO más temido de Nueva York tenía miedo de volver a amar. No puedo prometer que será fácil, dijo él finalmente. Pero si tú estás dispuesta, yo lo estoy. Ella asintió. Y en ese gesto, todo cambió. Se besaron. No como antes. No como despedida ni como recuerdo. Fue un beso de reencuentro. De esperanza. De reinicio. Lento. Profundo. Cargado de una electricidad que recorrió sus cuerpos como un rayo. Camila sintió que cada célula suya despertaba al contacto de su boca, que cada emoción dormida resurgía con más fuerza. Sus manos se aferraron a su camisa, a su espalda, a su piel. Alexander la alzó en brazos sin dejar de besarla y la llevó hasta el sillón. La acomodó con una delicadeza que contrastaba con la urgencia de sus labios, de sus manos, de sus suspiros. Se desnudaron con torpeza y deseo, como si el tiempo los hubiera separado solo para que ese momento fuera aún más intenso. Hicieron el amor como quien encuentra tierra firme después de naufragar. Con hambre. Con ternura. Con necesidad. Y cuando terminó, cuando sus cuerpos y almas quedaron rendidos uno sobre el otro, Alexander la abrazó fuerte, como si aún temiera perderla. No quiero que vuelvas a desaparecer, susurró. No lo haré. ¿Qué harás ahora? No lo sé. Pero ya no me importa si no tengo un plan. Solo sé que no quiero vivir lejos de ti. Él la miró. Tengo una idea. Al día siguiente, Camila entró de nuevo en el edificio de Evans International. Pero no como antes. Esta vez lo hizo como invitada. Alexander la presentó ante su consejo directivo como su nueva asesora de comunicación interna, encargada de proyectos especiales y con un contrato flexible. Algunos levantaron las cejas. Otros sonrieron con complicidad. Pero él no explicó más. No tenía que hacerlo. Su autoridad era absoluta. Y la forma en que la miraba hablaba más fuerte que cualquier palabra. Camila empezó de nuevo. No en el mismo escritorio. No en el mismo rol. Pero con la misma pasión. Y, esta vez, con la verdad de su lado. Su relación con Alexander fue discreta en la oficina. Pero fuera de ella, eran inseparables. Compartían cenas, paseos por el parque, desayunos lentos los fines de semana, noches de vino y música, risas en la cocina, silencios cómodos frente a una película. Conoció a su hermana. Él conoció a su madre. Viajaron a Chicago para un congreso, y allí, en una habitación con vista al lago, él le susurró que nunca pensó amar así. Me diste lo que nadie más pudo darme, dijo. Un hogar, incluso en medio del caos. Camila sonrió. Lo besó. Y tú me enseñaste que incluso las mentiras pueden llevarnos a la verdad más profunda. Porque lo que empezó como una farsa, terminó siendo lo más real de mi vida. No necesitaban más palabras. Solo seguir escribiendo su historia. Día tras día. Juntos. El amor, cuando se ha forjado a fuego lento y atravesado por el dolor, tiende a volverse más fuerte, más denso, más difícil de quebrar. Camila y Alexander vivían ahora esa etapa en la que el romance dejaba de ser solo deseo y se convertía en convivencia, decisiones, sincronía y, por momentos, confrontación. Después del reencuentro, se habían sumergido en una burbuja de pasión, complicidad y redescubrimiento. Compartían espacios, ideas, planes. Habían aprendido a trabajar juntos desde un lugar nuevo, ya no como jefe y secretaria, sino como iguales, como pareja, como dos personas con historias complejas que habían elegido caminar en la misma dirección. Pero la vida, como siempre, se encargaba de recordar que nada es eterno si no se cuida. La primera señal llegó una tarde cualquiera, cuando Alexander recibió un sobre sin remitente directo. Estaban en su departamento, un loft amplio y elegante en el Upper East Side, cenando comida tailandesa sobre el sofá, cuando el mensajero tocó la puerta. Camila fue quien recibió el paquete. Es para ti, dijo, entregándole el sobre. Alexander lo tomó con indiferencia, rasgó el papel y sacó el contenido. Era una foto. Una antigua. En blanco y negro. Un hombre joven, de traje, con una expresión dura, mirada penetrante. Camila se inclinó para mirar por encima de su hombro. ¿Quién es? Mi padre, respondió él, con voz seca. Camila lo miró. Había algo en su tono que la alarmó. ¿Estás bien? No. Hace años que no veo esta imagen.
Y no tengo idea de quién la envió. Alexander dejó la foto sobre la mesa con un gesto tenso. Durante el resto de la noche estuvo distraído, distante, como si una puerta dentro de él se hubiera abierto para liberar viejos fantasmas. Camila intentó no insistir, pero al día siguiente, mientras él se duchaba, buscó entre sus papeles hasta encontrar una carpeta marcada con las iniciales H.E. Allí estaban más fotos, recortes de periódico, cartas amarillentas. Era su historia familiar. El padre de Alexander, Harold Evans, había sido un magnate financiero en los años 80, conocido por su estilo despiadado en los negocios y por escándalos que nunca llegaron a probarse. Había desaparecido del ojo público tras una acusación por fraude fiscal y se decía que había muerto en circunstancias sospechosas. Alexander, por su parte, siempre había evitado hablar de él. La única vez que lo mencionó, lo había hecho con frialdad, diciendo que algunos hombres no merecen ser recordados. Camila no dijo nada al respecto, pero el clima entre ellos cambió. Las noches se volvieron más silenciosas, los desayunos más breves, las llamadas de Alexander más frecuentes y secretas. Ella comenzó a sospechar que algo más se estaba moviendo. Una mañana, mientras revisaba la bandeja de entrada del correo corporativo, encontró un mensaje anónimo dirigido al CEO. El asunto decía: tus cimientos no son tan sólidos como crees. El cuerpo del mensaje contenía una sola línea: la sangre siempre vuelve a cobrar sus deudas. Camila sintió un escalofrío. Imprimió el mensaje y se lo llevó a Alexander, que estaba en su oficina revisando balances. Creo que deberías ver esto. Él leyó el papel sin expresión. ¿Esto es lo que creo? Sí. Alguien sabe cosas que no debería. ¿Y tú cómo sabes que debería o no saber? Camila lo miró, herida. No soy tu enemiga. A veces pareciera que no lo entiendes. ¿Qué? Que este mundo es más peligroso de lo que crees. Que no todo se resuelve con honestidad y buenos sentimientos. Camila retrocedió un paso. ¿Estás diciendo que no confías en mí? Alexander se levantó. Caminó por la oficina con las manos en los bolsillos. Confío. Pero también tengo miedo. Porque si lo que sospecho es cierto, mi padre no está muerto. Y si ha vuelto, no es para reconciliarse. Camila se quedó en silencio. Todo cobraba un nuevo sentido. Las miradas tensas. Las llamadas. La frialdad creciente. ¿Y qué piensas hacer? Investigar. Pero solo. No quiero que te veas envuelta en esto. Soy parte de tu vida, y por eso te protejo. Camila lo miró con dolor. No soy una niña. Puedo ayudarte. No esta vez. Es demasiado sucio. Demasiado peligroso. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a apartar? Alejarme como si nuestro amor no te importara. No digas eso. Lo estás haciendo. Ella se giró, dispuesta a marcharse. Pero él la detuvo con una mano firme. Camila. ¿Qué? No quiero perderte. Entonces no lo hagas. No me apartes. No luches solo. Alexander bajó la mirada. La abrazó. Fuerte. Como si ella fuera el único ancla que lo mantenía en tierra firme. Esa noche, por primera vez, le contó toda la verdad. Que su padre había fingido su muerte para evitar una condena. Que durante años había vivido bajo otra identidad. Que había reaparecido con amenazas, chantajes, exigiendo parte del imperio que Alexander había construido solo. No puedo permitir que vuelva a destruir todo lo que logré. Ni que te toque. Y si intenta hacerlo, entonces tendrá que pasar por encima de mí. Camila lo besó. Lo abrazó. Y por dentro, supo que la tormenta apenas comenzaba. Porque el pasado siempre vuelve. Y el amor, para sobrevivir, tendría que ser más fuerte que el miedo. La mañana amaneció cargada de una tensión invisible que lo envolvía todo, como si la ciudad misma presintiera que algo oscuro se acercaba, algo que no podía detenerse ni ignorarse. Alexander se despertó antes del amanecer, con la mirada fija en el techo, los brazos cruzados detrás de la cabeza y el corazón latiendo con una mezcla de rabia, miedo y determinación. A su lado, Camila dormía aún, con el rostro sereno, su cabello desparramado sobre la almohada y una de sus manos descansando sobre el pecho de él. Era lo único que lograba calmarlo, lo único que le recordaba que aún tenía algo que perder, algo por lo que valía la pena luchar. Se incorporó con cuidado, sin despertarla, y caminó hasta el ventanal del loft. Observó las ciudades de las alturas, los taxis que comenzaban a circular, las luces que se encendían en los edificios vecinos, el humo saliendo de las alcantarillas como si la ciudad respirara en silencio. Tenía que actuar. Había pasado demasiado tiempo esperando, intentando ignorar las señales, convencido de que podía mantener a raya los fantasmas del pasado con trabajo y silencio. Pero su padre estaba de vuelta. Y no venía en son de paz.
2 días antes había recibido un nuevo mensaje, esta vez con una copia de un documento legal que, de comprobarse auténtico, podría poner en riesgo no solo parte de su patrimonio, sino el control mismo de Evans International. Era una demanda, firmada por un tal Henry Carter, un nombre que Alexander reconoció de inmediato como uno de los alias que Harold Evans había usado en sus años de exilio. La estrategia era clara: aparecer desde las sombras, amenazar con documentos, iniciar una guerra judicial que desgastara a Alexander hasta obligarlo a negociar. Pero él no iba a rendirse. No esta vez. Camila se despertó minutos después. Lo encontró de pie, aún en pijama, con los ojos cargados de insomnio. ¿No dormiste nada?, preguntó, acercándose a él. No podía. Es por el documento, sí. Pero no solo por eso. Es por lo que viene. Lo que va a empezar. Tienes un plan, tengo varios. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Pase lo que pase, no te alejes de mí. Jamás lo haría. Alexander la abrazó con fuerza. Sus labios encontraron los de ella con una necesidad urgente, casi desesperada, como si ese beso pudiera sellar una alianza más fuerte que cualquier contrato, más sagrada que cualquier promesa. Esa misma mañana, en la oficina central de Evans International, Alexander convocó una reunión extraordinaria con su equipo legal. Les mostró los documentos. Les explicó el contexto. Algunos palidecieron. Otros intentaron disuadirlo de enfrentarse directamente a su padre. La prensa podría enterarse, dijo uno. El consejo directivo se alarmará, comentó otro. No me importa, respondió Alexander con frialdad. Nadie va a chantajearme. Ni siquiera él. Camila estuvo presente en la reunión. No como parte oficial del equipo, sino como el apoyo silencioso de alguien que lo conocía más allá del cargo, más allá del apellido. Esa noche, ya de regreso en casa, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó con cautela. Del otro lado, una voz que no escuchaba desde su adolescencia. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Alexander se quedó inmóvil. Camila lo observó desde la cocina, notando el cambio en su expresión. ¿Qué quieres? Hablar. Vernos. Resolver esto como familia. Tú no eres mi familia. No puedes negarlo. Soy tu padre. Fuiste. Ahora eres solo un enemigo. Eso es muy duro. Es muy cierto. ¿Dónde y cuándo? Esta noche. En la casa del lago. Alexander colgó sin decir más. Camila lo miró. ¿Quién era? Él. ¿Vas a ir? Sí. ¿Solo? No. Camila lo tomó de la mano. Voy contigo. Es peligroso. No me importa. Alexander la miró con una mezcla de admiración y temor. Sabía que ella no era solo una mujer valiente. Era su fortaleza. Su equilibrio. Horas más tarde, al caer la noche, tomaron el auto y condujeron hasta la antigua casa del lago que había pertenecido a la familia Evans. Era una construcción imponente, aislada, con techos altos y ventanales enormes que daban al bosque. Cuando llegaron, todo estaba oscuro. Solo una luz encendida en el salón principal. Entraron. Alexander iba delante. Camila detrás, en silencio. Harold Evans los esperaba sentado en un sillón de cuero, con una copa de whisky en la mano y el mismo rostro que Alexander recordaba, duro, arrogante, indescifrable. Has crecido, dijo, y tú no has cambiado, solo en lo que importa. ¿Qué quieres? Mi parte. No tienes derecho a nada, soy tu padre. Eres un criminal, fui. Ahora soy un hombre de negocios, y yo soy tu final. Camila observaba desde la sombra. No intervenía. Pero su presencia era una advertencia silenciosa. Alexander no estaba solo. Harold bebió un sorbo y sonrió. La mujer adecuada puede hacerte más fuerte, o destruirte. Ella no es como tú, eso espero. Porque tú y yo, aún tenemos cuentas pendientes. El ambiente se volvió más denso. La tensión, insoportable. ¿Nos enfrentaremos en los tribunales?, preguntó Harold. Si es necesario. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu imagen, tu compañía, tu reputación, por orgullo? No es orgullo. Es justicia. Es libertad. Entonces veremos quién resiste más. Alexander se dio media vuelta. No me provoques. Harold los vio marcharse con una sonrisa torcida. Esto apenas comienza. En el auto, de regreso, Camila tomó la mano de Alexander. Estoy aquí. Lo sé, y no te soltaré. Promételo, lo juro. Porque si este hombre vuelve a herirte, me tendrá que enfrentar a mí también. Alexander sonrió por primera vez esa noche. Sabía que la guerra apenas comenzaba. Pero también sabía que no estaba solo. Y eso, lo cambiaba todo.
Las semanas que siguieron al encuentro con Harold Evans fueron un torbellino de caos y tensión que arrasó con la estabilidad que Camila y Alexander habían logrado construir con tanto esfuerzo. El retorno del padre desaparecido no solo había desenterrado secretos oscuros de pasado, sino que había comenzado a salpicar el presente con una ferocidad inesperada. Todo empezó con una nota de prensa publicada en un blog financiero de segunda categoría, casi insignificante, que insinuaba que Evans International había sido fundada sobre fondos ilícitos provenientes de paraísos fiscales. Al principio, Alexander lo ignoró. No tenía fundamento. Era una provocación. Pero 3 días después, el escándalo estalló en los medios principales. The New York Herald publicó una portada con el rostro de Harold Evans y un titular explosivo: "El fantasma del padre regresa, secretos de sangre que podrían destruir un imperio". Camila despertó esa mañana con el celular saturado de mensajes, llamadas perdidas, notificaciones de prensa. Encendió la televisión y vio la imagen de Alexander proyectada en todos los canales, declaraciones antiguas, entrevistas editadas, análisis especulativos. Cuando él salió del baño, aún con la toalla en la cintura, lo encontró de pie frente a la pantalla, con la mandíbula tensa y los ojos cargados de rabia contenida. Empezó, dijo sin mirarla. Camila se acercó. Lo abrazó por la espalda. Estoy contigo. Van a investigar todo. Van a revisar cada contrato, cada transacción, cada palabra que dije desde que fundé la empresa. Y no van a encontrar nada. Porque tú no eres como él. Eso no importa. El daño ya está hecho. Lo que sigue es sobrevivir. Alexander convocó de inmediato a su equipo de crisis. Redactaron comunicados oficiales, convocaron a una rueda de prensa, blindaron la compañía con asesoría legal. Pero no era suficiente. Las redes sociales explotaban. Inversores comenzaban a dudar. El consejo directivo exigía respuestas. Y Harold, desde las sombras, seguía enviando mensajes. Camila los leía con el estómago revuelto. ¿Qué tan fuerte es tu nuevo castillo, hijo? El mío cayó con una mentira. El tuyo caerá con la verdad. Alexander, aunque herido, mantenía una fachada inquebrantable en público. Pero en privado, estaba al límite. Dormía poco. Comía menos. Se encerraba durante horas en su estudio. Repetía una y otra vez las mismas frases como si intentara convencerse de que todo estaba bajo control. Camila hacía lo posible por sostenerlo. Pero también sentía que algo entre ellos comenzaba a agrietarse. No por falta de amor, sino por el peso insoportable de lo que los rodeaba. Una noche, mientras cenaban en silencio, él dejó caer el tenedor sobre el plato y se frotó los ojos con las manos. No puedo seguir así. ¿Qué dices? Que estoy agotado. Que esto me está consumiendo. Que temo convertirme en él. No digas eso. ¿Y si no soy diferente? ¿Y si todo lo que he hecho es solo una versión más elegante de lo que él fue? Camila se levantó. Se acercó a él. Lo obligó a mirarla. Tú eres diferente. Porque luchaste solo. Porque construiste desde la verdad. Porque no te escondes. Porque amas. Porque me amas. Alexander la abrazó. Hundió el rostro en su cuello. Lloró por primera vez. Y ella lo sostuvo. Fuerte. Como un ancla. Pero al día siguiente, todo empeoró. Una mujer apareció en televisión. De unos 50 años. Decía ser ex empleada de Harold. Afirmaba que Alexander había recibido una fortuna inicial gracias a cuentas que aún estaban activas en bancos suizos. Mostraba documentos. Nombres. Fechas. Eran falsos. Pero parecían reales. Alexander intentó defenderse. Pero los medios ya habían tomado partido. Lo llamaban el heredero del fraude. El sucesor del escándalo. Las acciones de Evans International cayeron un 10% en 2 días. Un cliente importante canceló un contrato millonario. Y en medio de todo, Harold convocó una rueda de prensa propia. Apareció con traje gris, sonrisa cínica, mirada venenosa. He venido a limpiar mi nombre, dijo. Y a reclamar lo que es mío. La prensa lo devoró. Alexander casi destruye el televisor al verlo. Ese hombre es un monstruo. Gritó. Y ahora todos lo escuchan como si fuera un mártir. Camila lo detuvo antes de que arrojara una botella contra la pared. Esto es lo que él quiere. Que pierdas el control. Que caigas en su juego. Entonces, ¿qué hago? Lo enfrentas. Pero con estrategia. Con inteligencia. Con lo que tú tienes y él no. Integridad. Alexander la miró. Por un segundo, volvió a respirar. Pero esa misma noche, recibió una citación judicial. Harold lo demandaba por usurpación de bienes familiares y ocultamiento de herencia. El juicio se llevaría a cabo en menos de un mes.
Camila sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Alexander la tomó de la mano. Quiero que te alejes de esto. No, quiero que viajes. Que salgas de la ciudad. No, no quiero verte envuelta en esto. Estoy envuelta. Porque te amo. Porque no te voy a dejar solo. Van a intentar usar todo contra mí. Incluso a ti. Que lo intenten. No tengo miedo. Alexander no dijo más. Pero esa noche, hizo algo inesperado. Le propuso matrimonio. En medio del desastre. En medio del caos. En medio de la tormenta. Porque si voy a perderlo todo, quiero saber que aún tengo algo que nadie puede arrebatarme. Camila lloró. Lo abrazó. Lo besó. Y le dijo que sí. Porque si el mundo iba a derrumbarse, que los encontrara unidos. El día del juicio amaneció con un cielo gris y pesado, como si el mismo clima se negara a bendecir una jornada que prometía ser uno de los capítulos más difíciles en la vida de Alexander Evans. El edificio de la Corte Suprema del Estado de Nueva York se encontraba rodeado por una multitud de periodistas, cámaras, curiosos y empleados que intentaban abrirse paso entre la oleada de flashes y micrófonos. Camila, tomada del brazo de Alexander, caminaba a su lado con la cabeza alta y el rostro sereno, pero por dentro su corazón palpitaba con fuerza, consciente de que lo que estaba a punto de desarrollarse en esa sala no solo afectaría la reputación de la empresa, sino que también podría destruir todo lo que habían construido juntos. Alexander, impecable en su traje gris oscuro, el rostro serio, los ojos como cuchillas, parecía esculpido en piedra. Pero Camila sabía que debajo de esa fachada perfecta se escondía un torbellino. Su mano apretaba la de ella con más fuerza de la necesaria, como si esa conexión fuera su única ancla, su único recordatorio de que aún tenía algo verdadero. Al entrar en la sala, todas las miradas se volvieron hacia ellos. El juez, los abogados, los periodistas acreditados, todos esperaban ver caer al gigante. En el lado opuesto, Harold Evans los esperaba con una expresión calculadamente neutral, rodeado de un equipo legal contratado por millones. Lucía más joven de lo que debería, como si la venganza lo rejuveneciera. Su mirada se encontró con la de Alexander por un instante. Y en ese instante, padre e hijo se dijeron todo lo que la historia había callado durante décadas. El juicio comenzó con la presentación formal de las acusaciones. Harold afirmaba haber sido engañado, suplantado, excluido de un patrimonio al que tenía derecho por ser cofundador de varias sociedades matrices de lo que hoy era Evans International. Su equipo presentó documentos, declaraciones juradas de antiguos empleados, pruebas bancarias de transferencias que, según ellos, demostraban que Alexander se había beneficiado de activos originalmente generados por su padre antes de su desaparición. Alexander, por su parte, mantenía la cabeza fría. Su equipo legal contraatacó con registros corporativos que demostraban su independencia financiera, facturas de inversiones iniciales, declaraciones de socios que confirmaban que jamás existió un vínculo formal entre su empresa y la red financiera de Harold. Pero la prensa no estaba interesada en tecnicismos. Estaban allí por el drama, por el morbo, por el duelo entre padre e hijo, entre pasado y presente. Cada palabra se reproducía al instante en titulares. Cada expresión era analizada en programas de televisión. Camila se convirtió en un blanco inesperado. La prometida del CEO, amor verdadero o distracción mediática, titulaban los tabloides. Fotos de ellos caminando tomados de la mano, imágenes ampliadas de su anillo de compromiso, especulaciones sobre su papel en la estrategia de defensa. A pesar de todo, Camila no se movió de su lado. Lo acompañó a cada audiencia. Le preparó los informes. Le recordaba que comiera. Le sostenía la mirada cuando él dudaba. Y una noche, después de un día especialmente difícil, en el que un ex abogado de Harold presentó documentos supuestamente firmados por Alexander en los primeros años de la empresa, él se derrumbó. Estaban en casa. La luz tenue. El sonido lejano de la ciudad. Y Alexander, por primera vez, se dejó caer en el sofá como un niño perdido. No puedo más, murmuró. Si puedes. Están ganando. Todavía no, me están destruyendo. No. No mientras sigas luchando. No mientras yo esté aquí. Se miraron. Y en ese silencio se dijeron todo. Hicieron el amor esa noche con una urgencia triste, como si fuera un refugio, un acto desesperado de conexión en medio de la tormenta. Sus cuerpos se fundieron con pasión, con necesidad, con amor. Al día siguiente, llegó el momento clave del juicio. El juez convocó a ambas partes para la audiencia final. Se presentarían las conclusiones y luego se daría el fallo. Alexander llegó con el rostro tenso, pero con una nueva resolución en los ojos. Camila, a su lado, lucía impecable.
Durante la exposición de la defensa, su abogado presentó un testimonio inesperado. Era de Victoria Evans, la hermana de Alexander, que hasta ese momento había preferido mantenerse al margen. En su declaración jurada, narró en detalle cómo Harold había fingido su muerte, cómo había extorsionado a socios y empleados, cómo Alexander había levantado la empresa desde cero con esfuerzo, sin herencias ni redes de poder. El juez escuchó con atención. Harold no reaccionó, pero su equipo comenzó a tambalear. Y entonces, la prueba definitiva, una grabación de audio. Era Harold, años atrás, en una conversación con un socio. Admitía haber creado empresas fantasma. Decía textualmente: Alexander no sabrá nunca que todo lo que tiene lo construyó solo, sin mí. Y eso me enfurece. El silencio en la sala fue absoluto. El juez pidió un receso. Alexander respiró por primera vez en días. Camila lo abrazó. Lo hiciste, lo hicimos. Una hora después, el juez regresó. Declaró que Harold Evans no tenía derecho legal sobre Evans International, que sus pruebas eran insuficientes y, en algunos casos, fabricadas, que su intento de tomar control era, en efecto, una extorsión legalizada. El juicio se cerraba. Alexander había ganado. La sala estalló en murmullos. Camila lloró. Él la besó frente a todos. Lenta, profundamente, como si nada más importara. Afuera, los periodistas se agolparon. Pero Alexander no dijo nada. Solo caminó con ella hasta el auto. Subieron. Y en el silencio del vehículo, le tomó la mano. ¿Aún quieres casarte conmigo? Más que nunca. Entonces vamos a hacerlo. Esta semana. Nada de esperas. Nada de más juegos. ¿Estás seguro? Sí. Porque después de todo lo que vivimos, solo quiero una cosa segura. Tú. Camila sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, supo que el final feliz estaba más cerca que nunca. La ciudad de Nueva York parecía respirar de otra forma aquella semana. Después del veredicto que absolvió públicamente a Alexander Evans y enterró de forma definitiva el legado tóxico de su padre, algo en el aire se sentía distinto, como si la misma ciudad que había sido testigo de su caída también celebrara ahora su redención. Las portadas de los diarios mostraban su imagen no como la del hombre en desgracia, sino como la del vencedor que, sin ceder al escándalo, había defendido su nombre, su empresa, más importante aún, su integridad. Pero Alexander no tenía tiempo para entrevistas, ni para ruedas de prensa, ni para tribunas empresariales. Tenía algo mucho más importante en mente: casarse con Camila. No quería esperas, ni preparativos eternos, ni fiestas pomposas con cientos de invitados. Quería a ella. Quería decirle sí en voz alta. Quería sellar con promesas lo que ya sabían desde el alma. Camila, al principio, intentó convencerlo de al menos organizar algo digno, con flores, música, un vestido blanco tradicional. Pero Alexander la sorprendió. Había reservado, en secreto, una pequeña capilla antigua en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines, con ventanales de vitrales y bancos de madera tallada. Era un lugar que conocía desde su infancia, donde su madre lo había llevado algunas veces antes de desaparecer de sus vidas. «Aquí quiero verte caminar hacia mí», le dijo, mostrándole fotos del lugar. «No necesito nada más. Solo tú». Camila lo miró, con los ojos brillando. «Entonces caminaremos juntos hacia lo que viene». No avisaron a casi nadie. Apenas a Victoria, la hermana de Alexander, quien lloró al recibir la noticia. A dos amigos íntimos de Camila de la universidad. A la señora Rosa, la secretaria más antigua de la empresa, que los había visto enamorarse en silencio. La mañana del sábado amaneció con un cielo despejado y un sol amable que bañaba los campos alrededor de la capilla con una luz dorada. Camila despertó temprano. Se vistió con un vestido marfil, sencillo, sin volumen, con mangas de encaje y una falda que acariciaba el suelo. Su cabello estaba recogido en una trenza suelta, adornada con pequeñas flores silvestres. No llevaba velo. No lo necesitaba. Sus ojos decían todo. Alexander llegó con un traje azul oscuro, sin corbata, con la camisa abierta en el cuello y el corazón latiéndole con la misma intensidad que aquel primer día que la vio entrar a su oficina con paso tímido y mirada decidida. Cuando la vio al final del pasillo de la capilla, creyó que el tiempo se detenía. Sus ojos se encontraron. Ella caminó hacia él con una sonrisa que no había mostrado nunca a nadie más. Cada paso era una afirmación, cada latido una certeza. Los votos fueron breves. No necesitaban grandes discursos. «Te prometo que cada día de mi vida, aun en los más difíciles, elegiré amarte», dijo Alexander, con voz firme.
Y yo te prometo que no importa cuántas tormentas intenten alcanzarnos, yo siempre seré tu refugio, respondió Camila. El sí, quiero se escuchó claro, sin temblores. El beso que selló la ceremonia fue largo, profundo, lleno de ternura y pasión contenida. En ese instante, no había pasado, no había enemigos, no había escándalos. Solo ellos. El almuerzo fue al aire libre, en un jardín cubierto de yedra y lavandas. La comida fue sencilla. Rieron. Bailaron descalzos sobre la hierba. Alexander no se separó de ella en ningún momento. Le acariciaba la espalda. Le besaba la mano. Le susurraba promesas al oído. Y Camila, feliz, parecía irradiar una luz nueva. No puedo creer que después de todo, estemos aquí, le dijo ella, acurrucada en su pecho. Yo sí lo creo. Porque desde que te vi, supe que eras el caos que mi mundo perfecto necesitaba. Ella rió. Caos, hermoso caos. Esa noche, ya en su nuevo hogar, una casa en las afueras, lejos del ruido, rodeada de árboles, hicieron el amor como esposos por primera vez. No fue distinto al amor que ya compartían, pero había algo en la forma en que se tocaban, en cómo se miraban, que lo hacía aún más íntimo, más sagrado. Los días que siguieron fueron una luna de miel improvisada en la que apagaron los teléfonos, dejaron de mirar las noticias, y simplemente vivieron. Leían libros en voz alta. Cocinaban juntos. Paseaban por los bosques cercanos. Alexander escribió varios capítulos de un nuevo libro. Camila comenzó una serie de ilustraciones sobre su historia. Una tarde, mientras pintaba bajo el porche, él se le acercó por detrás y la abrazó. Tengo una propuesta, dijo. ¿Otra boda? No exactamente. Quiero que fundemos algo juntos. Una fundación. Para mujeres que pasaron lo que tú pasaste. Que tuvieron que mentir, que pelear solas, que buscaron dignidad en medio del miedo. ¿Y qué nombre le pondremos? Camila. Ella lo miró, emocionada. Te amo, y yo a ti. Al regresar a la ciudad, la empresa había recuperado el valor en bolsa. Los contratos volvieron. Los medios dejaron de hablar del escándalo. Pero Alexander y Camila ya no eran los mismos. Ahora eran uno. Más fuertes. Más sabios. Más humanos. Y la mentira con la que todo comenzó, se había convertido, contra todo pronóstico, en la verdad más hermosa que jamás imaginaron. 5 años después, el sonido de risas infantiles recorría los pasillos de una casa bañada por la luz dorada del amanecer. Era una casa distinta a todas, no por su tamaño o su diseño moderno rodeado de árboles centenarios, sino por la calidez invisible que parecía brotar de sus paredes, como si cada rincón hubiera sido testigo de una historia construida con paciencia, amor y redención. Camila cruzó la sala descalza, con el cabello revuelto por el sueño y una taza de café humeante en la mano, mientras su pequeña hija corría descalza detrás de un peluche. Tenía 3 años, ojos idénticos a los de Alexander, risa escandalosa, alma libre. Su nombre era Lucía, en honor a la luz que trajo a sus vidas cuando llegó en medio de un otoño donde todo parecía calmo y completo. Alexander apareció por el pasillo momentos después, con una camisa desabotonada, el cabello húmedo por la ducha, y un niño de pocos meses en brazos, dormido contra su pecho. Se acercó a Camila, le dio un beso en la frente, y le susurró un buenos días cargado de ternura. ¿Durmió? Preguntó ella, acariciando la cabecita del bebé. Más que yo, bromeó él. Tienes una reunión a las 10. Tengo una vida antes. Camila sonrió. Desde que habían dejado la ciudad para instalarse en las afueras, la vida de ambos había cambiado radicalmente. Alexander seguía al frente de Evans International, pero desde una nueva perspectiva. Había delegado gran parte del control operativo, dedicado más tiempo a escribir, y convertido su rol en uno más humano, menos absoluto. La Fundación Camila, por su parte, era ahora una organización reconocida que ofrecía becas, asesoría legal y apoyo emocional a mujeres en situaciones vulnerables. Camila la dirigía con pasión, combinando su sensibilidad artística con su instinto protector. Aquel día era especial. No por una fecha en el calendario. No por una celebración programada. Sino porque era el día en que ambos se habían prometido que, sin importar qué, pararían el mundo para recordar de dónde venían y todo lo que habían construido. Mientras los niños dormían la siesta, salieron al jardín, tomados de la mano. El césped estaba salpicado de margaritas. El cielo, despejado. Se sentaron bajo el roble que habían plantado juntos el día en que firmaron los papeles de su primera casa. ¿Sabes qué pensé esta mañana? Dijo Camila, recostando su cabeza sobre su hombro. ¿Qué? Que todo comenzó con una mentira, y terminó con una familia. Sí.
Pero nunca imaginé que el hombre que me despediría un viernes en su oficina, enfurecido por una verdad a medias, se convertiría en el padre de mis hijos. Y yo nunca imaginé que la mujer que entró temblando a una entrevista con un currículum prestado me enseñaría lo que significa amar con verdad. Camila lo miró. ¿Crees que aún nos queda algo por vivir? Todo. Porque cada día contigo es el principio de algo nuevo. Se besaron. Lento. Sin prisa. Como quienes no necesitan decir más. En la tarde, recibieron visitas. Victoria llegó con su esposo y sus mellizos. La señora Rosa trajo galletas caseras. Un antiguo socio de Alexander, retirado, pasó a dejar un libro que habían escrito juntos. Lucía corría entre todos. El bebé dormía en brazos de su madre. Y entre conversaciones, carcajadas y anécdotas, la casa se llenaba de esa energía que no se puede fabricar, la del hogar. Cuando cayó la noche, Alexander y Camila se quedaron solos en la sala. El fuego encendido. La música suave. Los niños dormidos. El mundo en silencio. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él, acariciando su cabello, de no haberte dicho la verdad antes. ¿Y tú? De no haberme rendido antes a lo que sentía. De haberme ocultado tanto tiempo detrás de mi apellido. Pero nos encontramos, y nunca nos soltamos, ni siquiera cuando todo parecía imposible. Alexander se levantó. Fue hasta una estantería y sacó una caja de madera. La abrió. Dentro, una pequeña libreta, gastada, con bordes doblados. Camila la reconoció. Era el cuaderno donde él escribía sus poemas. Aún lo tienes, nunca dejé de escribir, y puedo leer uno, quiero leerte este. Lo escribió con voz firme, sin mirar el papel. La mentira fue un puente, el error una puerta, y el amor, el fuego que no se apaga aunque soplen los vientos. Te encontré donde nunca debía buscarte, y aún así, eras lo único que realmente buscaba. No eras perfecta, pero eras mía. Y yo, tuyo. Desde la primera vez que tus ojos no se apartaron de los míos, aun cuando te temblaban las manos. Desde la primera vez que tu voz me dijo la verdad incluso cuando estaba envuelta en miedo. Porque el amor no llega con instrucciones. Llega con coraje. Y tú, fuiste el mío. Camila lloró en silencio. Lo abrazó. Lo besó. Y en ese instante, supo que nada en su vida sería más verdadero que lo que habían construido juntos. No fue perfecto. No fue fácil. Pero fue amor. Real. Imbatible. Eterno.